Cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Versículo 13. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Esta es la palabra de Dios. Oremos. Señor, estamos sumamente agradecidos. La iglesia, como vimos el domingo pasado, aquí continúa por tu gracia, porque tú nos sostienes y porque, como Cristo dijo, Él edifica su iglesia. Oh Señor, pero aún así tu iglesia, Señor, debe mantener siempre en el centro de su vida el propósito principal por el cual aquí estamos. Y este es que todos como tu iglesia debemos de rendirte adoración. Adoración, Señor, como tú lo has demandado desde tiempos antiguos. Lo demandaste de tu pueblo Israel y ahora lo demandas de tu iglesia. Que todos como iglesia, Señor, podamos hacer esto de una manera auténtica, en donde tú, Señor, te puedas agradar y te puedas glorificar. Oramos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, al llegar a este capítulo de las Santas Escrituras, nos encontramos con un momento muy, pero muy significativo en la vida del pueblo de Dios. El pueblo prácticamente había regresado del exilio y Jerusalén, la ciudad santa, se encontraba en ruinas y muchas cosas todavía no estaban en su lugar. No había un templo, no había un lugar donde ellos se podían congregar,
No existía en el pueblo de Israel una seguridad completa, no había ningún tipo de estabilidad, pero hay algo que sí está donde debe de estar. Un pueblo que se había decidido a volver a poner a Dios en el centro. Y mis amados, esa ha sido siempre la diferencia del verdadero pueblo de Dios. No la ausencia de problemas o luchas o pruebas o dificultades, sino la determinación de adorar a Dios por encima de todo. Y este capítulo, Esdras, capítulo 3, nos recuerda que la obra de Dios no comienza con un templo, no comienza con estructuras, sino que comienza con corazones que están dispuestos a adorar a Dios. Antes de levantar el templo, los israelitas levantaron el altar. Antes de siquiera pensar en el posible futuro que ellos tenían como pueblo de Dios, ellos, como su pueblo, restauraron la adoración. Y en esta mañana este pasaje de alguna manera u otra, nos confronta con una pregunta que en realidad es bastante sencilla, pero a la vez seria. ¿Sigue siendo Dios el centro de nuestras vidas y de nuestra iglesia? Acabamos de celebrar 5 años como iglesia local. Y la idea aquí, amada iglesia, es que nosotros no perdamos el enfoque central de lo que debemos de ser como iglesia. Dios, a pesar de todo, debe seguir siendo el centro de nuestras vidas y de nuestra iglesia local. Así que al abrir nuestras Biblias aquí en este capítulo, el primer versículo nos permite ver una escena verdaderamente hermosa. Recordemos el contexto una vez más. El pueblo acaba de regresar del exilio. No hay un templo, no hay seguridad, no saben lo que depara el futuro. Lo que sí saben es que deben de restablecer la adoración. Y aunque nosotros cada domingo, cada día del Señor venimos y nos congregamos, hacemos esto, podemos correr el peligro de hacerlo de una manera superficial, en donde posiblemente tengamos la oportunidad de adorar a Dios, pero que seguramente no lo estamos haciendo genuinamente. Así que veamos juntos lo que sucedió aquí en nuestro texto y veamos esta bella escena. Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Básicamente, Israel ya se encontraba bien acentuada en las ciudades. Una promesa de parte de Dios y de hecho proclamada por un rey pagano, vemos que aquí se cumple. Y durante esa convocación, todos se reúnen como un solo hombre. Todos los que salieron del exilio se reúnen como uno solo. Exactamente cuántos eran. Vayamos rápidamente al capítulo 2, versículo 64, y noten lo que dice ahí. Toda la congregación unida como un solo hombre, ¿cuántos eran? Era de 42,360. O sea que todos ellos, dice nuestro texto, se encontraban prácticamente en un mismo espíritu. Todos se encontraban unánimes, todos estaban con un mismo pensamiento, todos estaban movidos por el deseo de restablecer el culto para Dios. Y esto nos recuerda que como iglesia también debemos de siempre encontrarnos en ese mismo espíritu. Vemos, por decirlo así, el fundamento en el pueblo de Israel, más de 40,000 personas, 42,360, y todos en un solo espíritu. Amada iglesia, somos relativamente pocos en número. Gracias a Dios, nuestra iglesia de alguna manera u otra está creciendo tanto en número como en conocimiento y en verdad, pero así como el pueblo, el número que seamos, debemos de estar en un mismo espíritu, en un mismo pensamiento, y eso lo vemos a través, esta exhortación de estar en ese mismo sentir, lo vemos en la Escritura. Por ejemplo, en 1 Corintios 1,
Versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. De la misma forma, Filipenses capítulo 2, versículo 2 dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. El pueblo de Dios en esos momentos, en el capítulo 3, estaba totalmente unido y Dios requería que su pueblo le adorase. Y algo sumamente importante aquí era que el pueblo se encontraba reunido en la gran ciudad de Jerusalén, aquel lugar que había sido escogido soberanamente por Dios. Y así como Dios escoge donde hoy su iglesia también se reúne. Aquí nos tiene a nosotros, en la ciudad de Ensenada, en Iglesia Bíblica Sola Gracia, y así como el pueblo se encontraba en aquella santa ciudad, hoy nosotros, su santa iglesia, se reúne en este lugar que Dios escogió para nosotros. Pero finalmente había llegado la hora para dedicarle el culto debido a Dios. El pueblo, escuchen, había esperado tanto tiempo, había esperado mucho tiempo y estaba ansioso por restablecer su servicio de adoración. Y todos como un solo hombre estaban listos para simplemente ofrecerle a Dios su culto debido, cuando muchas veces batallamos en el día del Señor para levantarnos y venir a la iglesia. Sin embargo, aquí vemos que el pueblo había esperado tanto tiempo, anhelaba, me atrevo a decir que soñaba con ese día, y finalmente llega ese día. Estaba totalmente dispuesto para adorarle todos los honores a Dios. Pero escuchen, aunque el pueblo se encontraba unido como un solo hombre, escuchen, era necesario que alguien estuviera a cargo, alguien que pudiera tomar el liderazgo para entonces guiar lo que iba a acontecer. Este era un número demasiado grande, y por esa razón, como Dios es un Dios de orden, Él había establecido que alguien iba a liderar a todo ese grande grupo. Versículo 2. Esdras capítulo 3, versículo 2. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Estos hombres se levantaron. Sí, pero escuchen, ellos no surgieron así por casualidad. Ellos no surgieron así por accidente, ni tampoco por iniciativa humana o por deseo propio, sino que estos hombres surgieron por la providencia y por la soberanía de Dios. Estos hombres fueron, escuchen, escogidos por Dios, fueron llamados por Dios, y porque fueron escogidos por Dios y porque fueron llamados por Dios, entonces ellos, al atender al llamado de Dios, se levantaron como líderes, pero no para autoservirse, ni tampoco para hacerse un nombre, no, ellos entendían que eran siervos del Dios Altísimo y servidores del pueblo, y se levantaron ellos con una cosa en mente, para guiar y establecer el culto a Dios. Dos de estos líderes prominentes eran Jesúa, hijo de Josadac. Este básicamente era el líder espiritual de toda esta operación, y también Zorobabel, hijo de Salatiel, y él básicamente era el líder civil, y junto con sus hermanos, no necesariamente hermanos de sangre, sino aquellos que apoyaban en la obra, todos ellos tomaron las riendas y el liderazgo para entonces emprender la gran tarea que les había sido encomendada y confiada. Así que estos dos líderes, Jesúa y Zorobabel, y sus hombres, estuvieron a cargo de supervisar la obra para construir el altar. Y era en ese altar donde reiniciarían las ofrendas y los holocaustos. Ahora, cabe mencionar que estos holocaustos, aunque tenía mucho tiempo que no los hacían, tenían más o menos
70 años sin realizarlos. No debían de ser realizados con ideas nuevas o conceptos nuevos. Estos holocaustos ya habían sido establecidos desde mucho tiempo atrás. Dice que habían sido establecidos para que se realizaran de una manera específica. Noten el versículo 2 en la parte final, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Sí, pasó bastante tiempo, 7 décadas enteras, y estos líderes que estaban guiando y liderando todo este movimiento no podían llegar con ideas frescas, ideas relevantes o ideas del momento. No, ellos tenían que acudir a la Escritura y ver cómo es que Dios había establecido la adoración. Ya estaba escrito. Dios ya había establecido cómo era exactamente que los holocaustos debían de realizarse. Así que estos líderes, hombres escogidos por Dios, no tuvieron que recurrir a lo secular o a las corrientes de la cultura actual. Ellos fueron directamente a las Escrituras. En pocas palabras, como dice una de las 5 solas de la Reforma, sola Escritura. Solamente las Escrituras son las que nos guían a la iglesia. Estos hombres sabían que no había otra manera de cómo proceder. Dios, escuchen, ya había hablado, y en este caso lo hizo por medio de su ley que Dios había entregado a su siervo, a su otro siervo, Moisés, otro varón escogido por Dios para llevar a cabo sus propósitos. Así que ya teniendo esta base tan esencial, o sea, las Escrituras en mano, ahora ellos tenían una visión clara sobre cómo es que ellos debían de proceder para entonces empezar a construir el altar. Versículo 3. Y colocaron el altar sobre su base. Hasta ahí. Era muy posible que al comenzar a construir, que el altar había sido erigido sobre el viejo altar. Recordemos que Israel había salido de Babilonia para regresar exactamente al mismo lugar de donde había salido varios años atrás, y en ese entonces se encontraban en el mismo sitio antiguo donde antes el altar se encontraba. Pero era posible también que este altar nuevo hubiese sido construido en una nueva locación, o sea, no exactamente en el mismo lugar donde se encontraba aquel altar viejo, pero sea como sea, Dios les había instruido con precisión dónde y cómo erigir el altar, tal como ya se los había indicado en el pasado. Noten lo que dice Deuteronomio capítulo 12, versículo 13. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, versículo 14, sino en el lugar que Jehová escogiere. O sea que como todo lo demás, Dios era exacto y preciso en cuanto a la adoración debida a su nombre. Sigamos leyendo el versículo 3. Y colocaron el altar sobre su base. ¿Por qué? Porque tenían miedo de los pueblos de las tierras. Pregunta, ¿por qué Israel, un pueblo tan pero tan poderoso, un pueblo que tenía el respaldo y la aprobación de parte de Dios, tenía miedo de otros pueblos? ¿Por qué? Bueno, tendríamos que regresar un poco a la historia de lo que había sucedido. Pero básicamente cuando Israel fue llevado a Babilonia para estar en cautiverio, y después de que tuvieron que pasar por difíciles pruebas como nación, Dios en su soberanía usa a Ciro, el rey de Persia. Dios usa a un rey pagano y por medio de él se hace un decreto que le permite a Israel regresar para entonces reedificar la casa de Dios. Pero en ese proceso en donde el pueblo está regresando, se dan cuenta de que existía un grande problema. Los pueblos que se encontraban alrededor parecía ser que no les parecía, bueno, valga la redundancia, que Israel estuviese regresando. Así que Israel pensaba que estos pueblos, siendo la oposición, vendrían tras ellos. Posiblemente estaban pensando una vez más en persecución, pero aún con el favor de Ciro, el miedo de Israel era bastante grande. Y mis amados, esto nos habla sobre la confianza de todo aquel que siempre debe tener en Dios como su Padre.
Esta confianza únicamente se debe de tener solamente en Dios y no en el hombre. O sea que no existe mayor protección que la de Dios. Y es por eso que debemos de siempre vivir tranquilos. Jeremías, el profeta que clamaba día y noche las palabras de Dios, él sí sufría y lloraba porque nadie le hacía caso, mas aún así él siempre confiaba en Dios, quien él sabía que era el Dios Todopoderoso. En Jeremías capítulo 32, versículo 17 dice: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, y no hay nada que sea difícil para ti. No, básicamente Jeremías dice, no existe nada imposible para ti. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios era el Dios Todopoderoso. Y de hecho en ese mismo capítulo, pero en el versículo 17 de Jeremías, vemos que Dios abre su boca y le dice a Jeremías confirmando esa declaración que él hizo. He aquí, dice Jehová, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. Y luego dice, una pregunta retórica, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Y es por eso, mis amados, que se nos insta siempre a solamente confiar en Dios en todo tiempo, en toda situación y en toda circunstancia. Ciro, el rey de Persia, estaba limitado, pero no era así con Dios. Dios nunca está limitado y lo que Él va a hacer, lo va a cumplir. Es por eso que el Salmo número 91, versículo 1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, o sea, del Todopoderoso. Versículo 2, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Es por eso que aunque Israel tenía miedo y pavor de los demás pueblos, sabían que únicamente podían recurrir al Dios de sus antepasados. Y por esa razón se dieron cuenta que no tenían otra alternativa y básicamente se vieron obligados a adorar a Dios, y así era como ellos, el pueblo de Dios, obtendría su favor. Ahora, teniendo el altar disponible, el pueblo podía ofrecer sus holocaustos y sus pecados serían cubiertos. Y la relación entre ambas partes, entre el pueblo y entre Dios, ya se encontraría bien, sería restablecida. Por esta razón era que el pueblo tenía la urgencia del altar. Ellos no necesitaban un armamento o una armada de hombres. No había necesidad ni siquiera de instrumentos de guerra, y tampoco necesitaban erigir un gran muro para protegerlos. Lo que se necesitaba hacer, y ellos lo entendieron, lo que se necesitaba hacer era simplemente restablecer el altar para que ellos entonces pudieran adorar a Dios correctamente. Pero estos holocaustos debían de ser ofrecidos inmediatamente. Inmediatamente Dios requería que su pueblo le adorase. Versículo 3, y colocaron sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Noten cómo dice aquí al final, no solamente iban a ofrecer esto una sola vez, sino por la mañana y por la tarde. Y no solamente algunos días o semanas o meses, sino todo el año. Ellos ya sabían esto porque la ley de Dios lo había establecido así. Noten lo que dice Éxodo capítulo 29, versículo 38. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de un año cada día, continuamente ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Todos los días, continuamente. Esa era la forma como el pueblo debía de adorar a Dios, ofreciendo este tipo de holocaustos. Una nota interesante. Bueno, recordando lo que ya hemos mencionado, el pueblo no debía de inventar una nueva manera de ofrecer holocaustos. Estos holocaustos debían de ser ofrecidos exactamente de la misma manera que antes. O sea, ¿por qué cambiar la forma de adorar a Dios? Dios es el mismo ayer, hoy y mañana y por los siglos de los siglos. No es como si Dios cambiase de un día para otro.
Y si Dios no cambia, entonces ¿por qué el pueblo tiene que cambiar? ¿Y por qué nosotros debemos de cambiar la manera como adoramos a Dios? Hoy en día, muchos hombres que dicen ser pastores y que lideran muchas iglesias inventan la manera como se debe de adorar a Dios. Pero gracias a Dios que por su palabra escrita, hoy sabemos que solamente existe una ofrenda grata a los ojos de Dios. Hoy solamente existe una sola ofrenda, y esta ofrenda es, escuchen, no es la nuestra, es la ofrenda perfecta de la cruz. Y es por esa sola ofrenda que ahora nosotros podemos estar bien con Dios. Obedece los mandamientos, excelente, gloria a Dios, debes de hacerlo. Pero la única obra perfecta, la única ofrenda que Dios ha recibido perfectamente es la ofrenda de Cristo sobre ese madero. Y mi hermano, ahí es donde está tu confianza. No en lo que tú haces o en lo que no haces, es en lo que Cristo ya hizo en esa cruz. Lo que significa entonces para el pueblo de Israel era que no eran necesarios ya los corderos, ya no era necesario tener que sacrificar un animalito, no eran necesarias las palomas o los machos cabríos, no era necesario traer ante el altar una efa de harina, ni tampoco un cuarto de hin de aceite o de vino, ni tampoco les era necesario traer su ofrenda de cereal. Solamente y solamente basta con mirar a Cristo Jesús. ¿Estás dando tu ofrenda? Debes de hacerlo. Preséntala delante de Dios genuinamente y como hemos anunciado cada domingo, con un corazón alegre, así como Dios lo requiere. Pero si quieres realmente tener la certeza de que tú estás bien con Dios, es porque tú has visto a Cristo crucificado, pero también resucitado. El pueblo, después de una larga espera, ahora podía ofrecerle a Dios sus holocaustos. Eran momentos de grande celebración, y en el versículo siguiente vemos que empezaron ya a celebrar las fiestas solemnes de su pueblo, del pueblo de Israel. Versículo 4. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. O sea que aparte de sus holocaustos ofrecidos, dice, asimismo celebraron la fiesta de los tabernáculos, fiesta solemne que duraba básicamente 7 días más el 8º día para la Santa Convocación, donde el pueblo habitaba en cabañas para entonces recordar el tiempo del Éxodo y de cómo Dios a través de ese tiempo los había sustentado. Noten lo que dice Levítico capítulo 23, versículo 43, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. O sea que esta fiesta y su celebración se realizaba ahora con más sentido, pues los israelitas ahora se encontraban más sensibles. Eran, en otras palabras, el lugar y el tiempo perfecto para adorar a Dios, tanto como ya vimos por medio de los holocaustos, como también por medio de una celebración, de una fiesta tan solemne como la fiesta de los tabernáculos. Pero saben, esta no era la única fiesta que se celebraba. Miren el versículo 5, donde todavía hay más por celebrar. Versículo 5. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. En otras palabras, era un sinfín de celebridades. Todo tipo de ofrenda, holocaustos continuos se realizaban y el pueblo por fin hacía lo que Dios había prescrito. Finalmente el pueblo estaba haciendo lo que Dios les había demandado. Pregunta, como iglesia,
o utilizando el lenguaje del Antiguo Testamento como pueblo de Dios, tú, ¿cómo es que adoras a Dios? ¿Estás tan agradecido con Dios porque Él mismo ofreció a su Hijo en favor de ti? Y al ser agradecido, ¿vives a la luz de ello? ¿O solamente lo declaraste algún día con tu boca y se te olvidó el perfecto sacrificio del Cordero? ¿Estás agradecido con Dios? ¿Cómo es que le adoras? ¿Estás agradecido eternamente por lo que Cristo ha hecho por ti? Cuando llega el momento de adorar a Dios, ¿te rindes completamente? O sea, ¿te niegas a ti mismo? ¿Das lo mejor de ti? Incluso ofreces tu cuerpo como sacrificio vivo, de acuerdo a lo que dice Romanos capítulo 12. ¿Anhelas que llegue el día del Señor? Y cuando llegas, escucha, y cuando llegas a ese día, todo tu ser hace lo imposible por adorar a Dios en ese día solemne. O llegas y estás mirando el reloj, ¿a qué horas vamos a terminar? Para entonces irte y hacer tus cosas personales. Cuando se levanta la ofrenda, das de tu bolsillo, habiendo apartado, como lo indica 1 Corintios, según hayas prosperado, para que entonces tú le puedas dar con un corazón alegre, como siempre hemos dicho. ¿Cómo es que tú adoras a Dios? ¿Ofreces lo mejor de ti o alguna parte de ti? O tal vez piensas primero en ti, y luego en ti, y luego en ti, y luego lo de Dios queda al último. Israel, una vez más, había esperado 70 años para volver a adorar a Dios como había sido prescrito. Noten lo que dice el versículo 6. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová. No esperaron ni un día, ni una semana, ni un mes. Inmediatamente adoraron a Dios. ¿Anhelas tú ese día? Tan solamente hablando del día del Señor, ¿anhelas que llegue ese día para entonces rendirte completamente? Para ofrecer lo mejor de ti. ¿O lo pones en segundo plano? ¿Es para ti una cosa secundaria? No estamos diciendo que no tienes responsabilidades personales, familiares o de trabajo. Pero ¿en dónde está tu corazón? ¿Quién está primero en tu corazón? Versículo 6, desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová. O sea que ese mismo día, cuando levantaron el altar, no perdieron el tiempo. Israel comenzó a dar lo mejor de sí. Dios, entendían ellos, era totalmente y completamente digno de todas sus ofrendas, de todos sus holocaustos, digno de toda adoración. Ellos entendían de que Dios era sublime, que Dios era el creador del cielo y de la tierra y creador de sus almas y sustentador de ellas. Dios merecía esto y aún todavía más. Ellos estaban dispuestos, ¿sabes? Pero existía un pequeño problema. Dice el versículo 6 que los cimientos del templo aún no habían sido echados. Versículo 6. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. El templo aún no se había echado a andar. O sea que Israel estaba ocupado celebrando y haciendo ofrendas, sí, pero los cimientos del templo de Jehová todavía
no se habían echado a andar. O sea que en realidad no era un pequeño problema, era un grande problema. Era muy, pero muy bueno el hecho de que ahora podían tener un altar y poder ofrecer holocaustos, pero el templo necesitaba echarse a andar. O sea, la Escritura nos está diciendo que el templo era esencial y para eso era necesario, escuchen mis amados, era necesario que el pueblo pudiera aportar con sus finanzas para comenzar la obra. Versículo 7. Ahora, antes de continuar el versículo 7, no me malentiendan, no estamos hablando de un enfoque total en el dinero, en las finanzas. Cuando llegamos a un texto donde la Escritura habla, tenemos que hacer énfasis en ello. ¿Cierto? ¿Por qué la Escritura? Y así es como estaba sucediendo con el pueblo de Israel. Era necesario que el pueblo pudiera aportar, sí, con sus finanzas para comenzar esa obra. Versículo 7. ¿Y dieron qué? Dinero a los albañiles y carpinteros. Dieron asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tiros para que trajesen madera de cedros desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad del rey Ciro de Persia acerca de esto. Pregunta, ¿de dónde salieron todos los recursos para pagar a los albañiles y los carpinteros? ¿De dónde salieron? De la gente, del mismo pueblo. Decía Esdras capítulo 1 versículo 6. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron ¿con qué? Plata y oro, con bienes y ganado y con piedras preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. O sea que era necesario que el pueblo pudiera aportar con sus finanzas para entonces comenzar la obra. Mis amados, siendo nosotros una iglesia bíblica que enseña todo el consejo de Dios, incluyendo sobre el tema del dinero, y del cual sabemos y confiamos que como iglesia podemos ciertamente colectar de sus ofrendas, todos nosotros tenemos que saber que este dinero que se junta cada primer día de la semana es, escuchen, utilizado para cubrir simplemente cada uno de los gastos que esta iglesia local tiene que cubrir. Recién les entregamos el reporte de finanzas de nuestra iglesia local a cada miembro, así que si alguien tiene alguna pregunta, por favor, acérquese con nosotros. Estamos administrando de una manera digna las ofrendas del pueblo, porque queremos glorificar a Dios, no queremos hacernos ricos. Eso está completamente, no existe en nuestro vocabulario. Simplemente estamos haciendo lo que la Escritura manda hacer. Es todo. Pero ese era el caso del pueblo entonces, y era necesario que el pueblo pudiera aportar con sus finanzas para entonces comenzar la obra. Ahora podemos apreciar en el capítulo 1 que Dios usó a Ciro, o sea, un rey pagano. Y vimos aquí, o vemos ahí la soberanía de Dios desplegada en todo su esplendor para llevar a cabo su propósito. Pero ahora vemos a Dios permitiendo que gente común, o sea, gente que ni siquiera era parte de su pueblo, siendo usada para llevar a cabo la reconstrucción del templo. Versículo 7, volviendo al capítulo 3 de Esdras, versículo 7. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite. ¿A quiénes? A los sidonios y tirios. No eran pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope. O sea que en el pasado Dios permitía la colaboración de hombres, sí, paganos. En el templo de Salomón los sidonios y tiros ya habían de hecho participado previamente. Noten lo que dice 2 de Crónicas capítulo 2 versículo 8. Y he aquí mis siervos trabajarán con tus siervos para que me preparen madera en abundancia, porque la casa que voy a edificar será grande y maravillosa. O sea que existían cosas similares en ambos casos. Vemos órdenes de reyes, vemos a Salomón y Ciro, y vemos a gentiles trabajando. ¿Y saben por qué sucede esto? Básicamente porque Dios se hace valer de lo que a Él le place con el fin de lograr su propósito divino.
Y lo más interesante es que Dios había prometido a su profeta que esto había de suceder así. Noten lo que dice Isaías, capítulo 60, versículo 11, 12 y 13, y solamente se lo describo de una manera breve. Aquí vemos que se describe la aportación de las riquezas de las naciones y la gloria del Líbano. Bueno, en cierta manera estos gentiles eran pagados, pero sí, Dios así lo permitía. Pero saben, en estos tiempos Dios ha usado también a paganos para la creación de ministerios y nuevos templos. Yo, de hecho, he visto cómo hombres no creyentes han aportado financieramente para llevar a cabo los propósitos de Dios. Y todavía más sorprendente, he visto con mis propios ojos a personas que han sido usadas por Dios para llevar a cabo su palabra. Cuando Dios hace algo, siempre se va a valer de lo que Él le plazca. Pero qué más grande privilegio el poder nosotros tomar provecho de que le servimos a Dios y de que Él pueda usarnos a nosotros. Si Dios puede usar a hombres paganos, ¿por qué no a nosotros? ¿Por qué no a nosotros? Así que les animo de todo corazón a que usted se deje usar por Dios y para su gloria. No permitan, como decimos en ocasiones, que le coman el mandado. Seamos celosos de buenas obras. Obremos para nuestro buen y soberano Dios. Versículo 8. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. O sea que por 7 largos meses el pueblo estaba continuamente trabajando, y parece ser que todo esto está listo para por fin echar los cimientos del templo. La madera ha llegado, los materiales están listos, son momentos de arduo trabajo y de mucha anticipación. Existe entre el pueblo mucha expectativa. Los líderes indican que es tiempo de comenzar la obra. Toda la gente está presente, y no solamente físicamente, sino también con sus aportaciones. O sea que esto no era una obra de un pequeño grupo, sino de toda, escuchen, toda la congregación en general. Y no se sabe con certitud si todos participaron activamente en la construcción, pero lo que sí podemos ver que todos ayudaron con toda seguridad fueron todos los varones de una forma u otra. Y aquí en nuestro pasaje vemos que específicamente sirvieron, noten el versículo 8, los sacerdotes y los levitas, y un grupo grande de todos los varones de 20 años para arriba. Miren el final del versículo 8, ¿para qué? Todos los hombres, 20 años para arriba, ¿para qué? Para que activasen la obra de la casa de Jehová. O sea, estamos hablando de una superorganización. Superorganización. Dice un comentarista, la obra de edificar la casa de Dios no se lleva a cabo ni entonces ni ahora si no hay una disposición a trabajar, a hacerlo en equipo y a reconocer y someterse a los líderes que Dios ha designado. Este era un gran proyecto y masivo. Muchos hombres, mucho esfuerzo, muchas aportaciones y mucho trabajo por hacer. Ahora, tengamos en cuenta que en ese entonces no existía la maquinaria pesada como hoy en día. No había tractores, no había maquinaria pesada, no había equipo de construcción, y eso quería decir que entonces el trabajo era mucho más duro y mucho más pesado y muy difícil. Todo se tenía que hacer a mano, con la fuerza. Tenía que haber bastante esfuerzo y mucho sudor también. Pero ¿saben?
eso no era un obstáculo, no fue un obstáculo para los israelitas. Ellos no temían de permanecer y estar bajo el sol extremo. Israel se había fijado una meta y estaban dispuestos a pasar lo que sea por tal de ver terminada la obra del Señor. Pregunta: ¿cuánto deseo tienes tú, mi amado hermano, de ver que Dios obre en esta iglesia local? ¿Estarías tú también dispuesto, así como todos estos hombres, de trabajar voluntariamente y arduamente para que la obra continúe? Esta obra comenzó hace 5 años. Ya no tenemos que, en ese sentido, edificarla. Ya tenemos una iglesia local bien establecida, pero ¿estarías dispuesto a trabajar arduamente con todas tus fuerzas para que Dios nos siga bendiciendo? Saben, como iglesia local tenemos muchas cosas por delante. Tenemos, creo, una buena base. Para empezar, tenemos las Santas Escrituras. Tenemos un gran fundamento. Creo que tenemos líderes dispuestos a trabajar. ¿Saben? Estos hombres de nuestro pasaje estaban dispuestos a hacerlo todo. Ellos habían dejado todo atrás. Habían dejado Babilonia, no para ir en busca de sus sueños ni para prosperar económicamente. Ellos habían salido porque ellos entendían y porque tenían la necesidad de simplemente servir y adorar a Dios. Y de hecho, en el versículo siguiente vemos cómo muchos más se suman para este gran proyecto. Versículo 9. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían. ¿Para qué? Para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Una vez más, ellos habían salido porque entendían y porque tenían la necesidad de servir y adorar a Dios. Todos juntos, unidos, unánimes, en un solo espíritu, y muchos otros más sumándose, aportando, apoyando y participando, porque todos entendían que Dios necesitaba recibir su adoración. Mis amados, que nuestro enfoque nunca jamás se pierda. La razón principal de nuestra reunión debe de ser Dios. Nuestro centro siempre debe de ser Cristo Jesús. A Él le servimos y a Él le adoramos. Y cuando tú vienes y haces algo en la iglesia, lo haces primeramente para el Señor. Y sí, los demás hermanos seremos edificados. Pero principalmente Dios se llevará toda la gloria y toda tu adoración. Versículo 10. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos. ¿Para qué? Para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. La frase echar los cimientos usualmente nos hace pensar sobre los albañiles cargando cubetas sobre sus hombros. Nos hace pensar tal vez en cemento para construir, pero esta frase echar en el original significaba mucho más que eso. Mucho más. Estos hombres simplemente estaban dispuestos a darlo todo. A darlo todo, completamente todo. Y surge la pregunta: ¿cuántos de ustedes piensan así? ¿Están ustedes mismos dispuestos a esforzarse físicamente, sudar tal vez, correr peligro cuando estás proclamando el evangelio a otras personas en algún punto de la ciudad?
sabiendo que no es fácil? ¿Cuáles son tus prioridades en esta vida? Israel, el pueblo de Israel, había dejado a un lado su yo. Era el tiempo de, por decirlo así, ponerse los guantes y de trabajar en el Señor. Hemos sido salvados para la gloria de Dios, pero ¿sabes? Mientras Cristo viene por su iglesia, mientras llegamos a ese momento, cuando estemos con Él en su presencia, debemos de estar activamente involucrados en la obra de Dios. Y sabes, posiblemente, y esto ya lo estoy diciendo de una forma general, posiblemente para muchos creyentes no es tan especial el trabajar en la obra de Dios, pero vemos en el texto que sí fue especial y muy especial para Israel. Versículo 10: pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalo. O sea, sin duda, este era un evento muy, pero muy especial. Tan especial, escuchen, que aún las prendas, aún las vestiduras eran muy importantes. Todos, sin lugar a duda, estaban listos para lo siguiente: adorar a Dios. Adorar a Dios, se preparaban de todas formas y en todos los sentidos. Pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos. ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito de todo esto? Para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, el rey de Israel. O sea que el estándar en realidad no era difícil. No tenían que hacer nada nuevo, pues ya estaba establecido. Una vez más, lo único que hacían era sola escritura. No tenían que inventar ni renovar el culto. Ya sabían cómo hacerlo porque así estaba escrito. Y al hacer esto, no lo hacían con mala gana, con mala actitud. No lo hacían para que los reconocieran. No lo hacían para que fueran de alguna manera famosos. No. Ellos lo hacían y lo hacían con gozo. Versículo 11. Noten lo que estaba sucediendo. Imaginen la escena del pueblo de Israel. Versículo 11. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. O sea que ellos no solamente cantaban porque sí, no solamente cantaban porque la música era buena, porque el coro era melodioso, no, cantaban y alababan con un conocimiento escritural, conocían la voluntad de Dios y esto le glorificaba. Un comentarista dice: para que el canto sirva en el culto de Dios, tiene que ser el vehículo adecuado de una verdadera alabanza y acción de gracias a Dios. Y si no hay adoración en el espíritu y gratitud en el corazón, nuestros himnos y cánticos no son más que vanas palabrerías. ¿Se ha puesto a pensar por qué cantamos himnos escriturales, himnos que glorifican a Dios? Por esa razón. Por esa razón. Porque alaban y adoran al Dios eterno. Y aquí el pueblo cantaba y alababa y al mismo tiempo daba gracias a Dios. ¿Gracias de qué? A veces cantamos, ¿verdad? Y hasta nos queremos mover. Olvidamos que somos bautistas o por decirlo así, conservadores, ¿no? Pero vemos que aquí el pueblo hacía esto y aparte daba gracias a Dios. ¿Gracias de qué? Gracias por la bondad de Dios. Dice el versículo 11: y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y noten lo que dice al final: y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa
de Jehová. Dios había mostrado claramente su gran amor y su misericordia. El rey Ciro, una vez más, un rey pagano, permitía, él daba el decreto que podían salir para todos adorar a Dios, y Dios ahora les daba el privilegio de poder tener un altar donde ofrecer holocaustos, y ahora poder tener un templo en donde ir a adorar. Y Dios era bueno y en gran manera, y ellos, el pueblo, con sus voces lo expresaban. Y una vez más, es por eso que hoy en día la iglesia, tal y como la conocemos, habla y canta con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Cómo cantas tú? ¿Cómo agradeces a Dios? ¿Sabes? El rey David sabía cómo hacerlo. Él cantaba agradeciendo a Dios. Salmo número 105, cantadle salmos y hablar todas sus maravillas. Salmo número 106, aleluya, alabar a Jehová, porque Él es bueno y porque grande y para siempre es su misericordia. Incluso hay una porción de la escritura donde también vemos al rey David hasta danzando porque sabía y conocía quién era Dios, no porque solamente quería brincar y saltar y como muchos lo hacen por ahí, sin entender lo que están haciendo. Pero una vez más, es por eso que hoy en día, en pleno siglo XXI, el pueblo de Dios hoy canta con salmos y con himnos y con cánticos espirituales. En el Nuevo Testamento vemos que los creyentes sabían hacerlo. Pablo exhortó a los efesios a hacer esto. Pablo exhortó también a los colosenses a hacer esto. Y Pablo, por consiguiente, nos manda y nos exhorta a hacer también esto. ¿Cómo cantas tú? ¿Cómo agradeces a Dios? El pueblo, al ver y presenciar todo esto, al ver que se echaban los cimientos de la casa de Jehová, también se sumaron a la celebración, cantando y gritando de gozo. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Pero miren lo que sucedió a continuación, versículo 12. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primero, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. O sea que podríamos decir que habían emociones y sentimientos encontrados. Hacía años que presenciaban algo así. Y vemos que los ancianos se conmueven por las siguientes razones. Recuerdan a David y recuerdan a Salomón cuando ellos preparaban el templo, recuerdan la gloria de Dios y recuerdan también la destrucción del templo, pero luego también recuerdan cómo Dios promete la restauración de este último. Y vemos aquí en nuestro texto que los viejos empiezan a llorar. Pero los jóvenes no, ya que parece ser que ellos no estuvieron allí. Pero ¿por qué lloraron los viejos? Bueno, varias propuestas se han sugerido, pero la sugerencia más prominente es la siguiente. Parece ser que los ancianos lloran porque este templo no tenía la misma gloria que el templo pasado. Todo, aunque era glorioso, parecía ser, escuchen, inferior para ellos, tanto en la calidad de los materiales como también en su acabado. O sea que básicamente el pueblo, y miren la pecaminosidad del pueblo, aún a pesar de lo que estaba sucediendo, ellos estaban haciendo una comparación del templo pasado y del nuevo templo. La cantidad de oro era mucho más grande, la calidad de las piedras utilizadas era mucho mejor, eran más finas. Todo lo que se había hecho para el primer templo sobresalía en todos los sentidos a este último templo. O sea que no había comparación entre el primero
y el segundo. Versículo 13. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos. Pero aún así, mis amados, aún así, esta escena es bastante gloriosa. Bastante gloriosa. Unos lloraban, otros gritaban de alegría y todos estaban presenciando la obra de Dios. Los ancianos lloraban porque recordaban la gloria pasada y vemos también que los otros se regocijaban porque estaban viendo en carne propia la fidelidad de Dios en el presente. Vemos que en realidad no lloraban por incredulidad, lloraban porque habían visto la gloria anterior. Pero saben, algo era muy cierto para todos ellos. Dios aún todavía no había terminado con su pueblo. Y esto es porque la gloria de Dios no solamente pertenece al pasado, la gloria de Dios está donde Dios está obrando. Y mis amados, Dios no había terminado con su pueblo y sabes, Dios tampoco ha terminado con su iglesia. Nos encontramos activamente en el periodo de la gracia. Dios está obrando activamente en su santa iglesia. A veces solemos pensar en el pasado, solemos mirar hacia atrás y extrañamos otros tiempos, ¿verdad? Nuestro cristianismo. Pero lo peor de todo es que pensamos que posiblemente dejamos los mejores años atrás como iglesia. Pensamos que lo mejor ya pasó y no va a suceder. Pero sabes, el Dios del sacerdote Esdras, del escriba Esdras, el Dios del pueblo de Israel en ese entonces sigue siendo nuestro Dios hoy. Él sigue levantando altares, Él sigue restaurando corazones, Él sigue edificando su iglesia y lo más glorioso de todo es que siglos o milenios después, Cristo es el fundamento de su iglesia y como vimos la semana pasada, sobre ese fundamento la iglesia jamás será destruida. Mientras Cristo sea el centro de nuestra iglesia hoy, mañana y siempre, podemos tener la certeza de que Él seguirá obrando en medio nuestro. Recordando el pasaje o el versículo de la semana pasada, porque como dijo nuestro Señor Jesucristo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Habiendo dicho todo esto, mis amados, hay mucho, pero mucho más por hacer. La obra de Dios no hace pausa, no se detiene, no se estanca. La obra de Dios continúa. Y el privilegio más grande de nuestra vida como creyentes es que Dios nos halle participando activamente en la obra de Dios. Así que les animo a que no vivamos en el pasado, que no nos detengamos tampoco por algún temor y que nunca jamás perdamos nuestra visión como iglesia. Así como el pueblo se unió como un solo hombre, les animo, como uno de sus pastores, a que avancemos todos juntos y unánimes, con nuestros ojos, con nuestra mirada puesta en Cristo Jesús, hasta que todo lo que hagamos y todo lo que resulte de ello glorifique a Dios. Sigamos trabajando, mis amados, sigamos trabajando, porque esto glorifica a Dios, esto rinde adoración genuina a Él. Ahora, si tú no eres creyente,
si tú no has puesto tu mirada en Cristo, si tu mirada se encuentra en este mundo, en las cosas, como la Escritura lo define, vanas de este mundo, entonces quisiera advertirte con todo el amor pastoral que puedes recibir de esta iglesia. Ven a Cristo. Ven a Cristo y deja esa vanidad. Deja la lujuria, deja el pecado. Deja el amor por el dinero. Niégate a ti mismo, toma tu propia cruz y sigue a Cristo. Sigue a Cristo. No sigas a este mundo, no sigas, ni siquiera escucha a tu propio corazón, porque tu corazón es perverso, es malo. Sigue a Cristo, confía en Cristo y confiesa tu maldad, confiesa tu pecado, y la Escritura te promete no solamente vida eterna, te promete a Dios mismo habitando en ti. Dios en su gracia, Él mismo te da su Espíritu para sellarte y de esa forma asegurarte que un día estarás con Él por toda la eternidad en el cielo. Pero tienes que venir a Cristo hoy en arrepentimiento y en fe. Señor, gracias por tu santa palabra y por permitirnos, Señor, abrir tu libro y ver, Señor, la historia del pasado con tu pueblo y cómo es tan relevante para nosotros el día de hoy. Oh Señor, que nunca quitemos nuestro enfoque principal como iglesia y que tú y tu palabra y Cristo sean siempre el centro. Ayúdanos, Señor, porque a veces nos podemos distraer, mas sin embargo, Señor, te pedimos que nos redirijas, Señor, a tu camino. Ayúdanos, Señor, como iglesia. Queremos permanecer, no queremos que nuestra iglesia algún día muera, como muchas otras han muerto por diferentes causas. Queremos caminar juntos, unidos, unánimes, en un mismo espíritu para glorificar tu nombre. Pedimos esto, Señor, en tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.